Bien, ahora en este video les quiero mostrar las interacciones energéticas para entrar de lleno al balance de energía en sistemas abiertos. ¿Sí? Bueno, miremos qué interacciones energéticas puede tener un sistema de volumen de control. Un sistema abierto, ¿sí? Un volumen de control. Dependiendo de sus paredes, ¿cierto? Si son diatérmicas o si son adiabáticas, ¿cierto? Puede existir una transferencia de calor de los alrededores hacia el volumen de control o del volumen de control hacia los alrededores, ¿cierto? Una transferencia de calor en función del tiempo. Aquí todo va a ser en función del tiempo, ¿sí? Porque me interesa es los procesos de flujo estacionario, pues van en función del tiempo y no cambian dentro del volumen de control. Bien. Si las paredes son diatérmicas, entonces puede haber un flujo energético por medio de calor de entrada, es decir, kilojoules sobre segundo o kilowatt, o de salida. El puntico va en función del tiempo. Bien. Supongamos que este volumen de control sea un calentador eléctrico, ¿sí? Entonces va a entrar agua a 10 grados Celsius líquida y va a salir agua líquida a 37 grados Celsius. Hagan de cuenta un calentador eléctrico pues, para la ducha, ¿cierto? Y allí tengo una resistencia eléctrica. Entonces podemos tener una resistencia con un diferencial de voltaje y una corriente, ¿cierto? Por tanto, aquí vamos a utilizar el trabajo, pero en términos de potencial. Y vamos a hablar de potencial eléctrico, W, ¿cierto? Va a ser igual al voltaje por la corriente y ustedes saben que eso da en kilowatt. Listo. Ahí ya tenemos una interacción energética. 2. Referencia de calor en función del tiempo y potencial eléctrico también podemos tener. Es muy raro tener de flecha en estos sistemas, sí, casi no se ven. Pero si llegamos a tener trabajo de flecha, pues sería 2pi, ¿cierto? Por el torque, aquí no lo puse, pero sería 2pi por el torque por N. Listo. ¿Qué pasa? Entonces en este dispositivo quiero calentar agua, ¿cierto? A una temperatura cristiana de 37 grados Celsius para bañarse, ¿verdad? Porque esta temperatura, que generalmente es la temperatura que sale el agua fría, eso a uno le duele la cabeza, ¿cierto? Bañarse con agua fría es mortal. Bueno, para mí, yo no sé. ¿Qué otros tipos de energía hay? Hay un trabajo que se llama un trabajo de flujo, ¿sí? Y piensen que para poder introducir cierta sección de sustancia pura, porque esta sección es una sección transversal de sustancia pura, ¿sí? Se necesita un trabajo, ¿cierto? La sustancia pura no va a ingresar allí por su cuenta, necesita un trabajo, una fuerza que la empuje, ¿cierto? Y después de entrar, esto necesita un trabajo para ingresar la sección transversal de cierta sustancia pura a mi volumen de control, ¿cierto que sí? A ese trabajo lo voy a llamar trabajo de flujo, ¿cierto? Que es la fuerza por cierta diferencial de distancia que yo necesito para ingresar cierta cantidad de sustancia. Pero esto se hace en función del tiempo, pero vamos a ver de dónde sale. Va a ser va a ser la misma ecuación de trabajo de frontera, ¿sí? Porque fíjense, trabajo de flujo es fuerza por distancia, ¿cierto? Pero fuerza es presión por área, el área transversal del dispositivo, por eso es tan importante el área transversal, ¿cierto? Y aquí vamos a dar, pero eso en términos de volumen específico, que el área por la distancia, ¿cierto? Es el volumen. Entonces fíjense que el trabajo de flujo es la misma ecuación del trabajo de frontera que veíamos en sistemas cerrados. Y esta va en kilojoules sobre kilogramo. Bien. En síntesis entonces tenemos un trabajo eléctrico, un potencial eléctrico, transferencia de energía en función del tiempo de entrada o de salida, Q punto, y un trabajo de flujo que se necesita para meter cierta sección transversal de sustancia pura. Bien. Como les digo, si les llega a aparecer flecha, aplican la ecuación de 2pi torque por N. No N como revoluciones en función del tiempo, sino N nomás, el número de vueltas. ¿Vale? Bien. Es raro que salga el trabajo de flecha, pero si les llega a salir, meten la ecuación y ya. Listo. Entonces, ¿cuál es la energía de un fluido en movimiento? ¿Cuál es la energía de este fluido que va en movimiento? Se dice desde la física que un fluido, llamémoslo E,
Hay una energía por el fluido estático y hay otra energía por el fluido en movimiento. Miremos rápidamente cuál es el fluido estático. Vamos a llamar en minúscula, que sería la energía interna de la sustancia, ¿cierto? Más la energía cinética más la energía potencial. Entonces la energía interna, o la energía cinética, que sería la velocidad promedio al cuadrado sobre 2, ¿cierto? No lo multiplicamos por la masa porque le vamos a dar específico, más la energía potencial, que será la gravedad por la altura, ¿cierto? Y todo en términos específicos estará en kilojoules sobre kilowatt. Listo. Energía de un fluido estático. ¿Qué pasa con la energía de un fluido en movimiento? La vamos a llamar teta. Ese teta va a ser la energía de un fluido en movimiento. ¿Sí? Y el fluido en movimiento, pues, ¿qué tendrá en cuenta? La energía del fluido estático más el trabajo de flujo. O sea, esta y le sumamos el trabajo de flujo. ¿Sí? Al sumársela, entonces tenemos energía interna más el producto presión-volumen. ¿Sí? El producto presión-volumen, que es del trabajo de flujo, más la energía cinética y la energía potencial. Pero nosotros sabemos, lo había explicado en un video cuando vimos calor, la relación existente entre energía interna y entalpía. ¿Cierto? Energía interna más el producto presión-volumen es igual a la entalpía. Entonces fíjense cómo me queda teta en términos de entalpía. Y si lo hago en términos de entalpía, yo no me preocupo por cuál es el trabajo de flujo. ¿Sí? Yo no me voy a poner a calcular un trabajo de flujo en un balance de energía porque ya está implícito en la entalpía. ¿Sí? El término entálpico es la suma de la energía interna más el trabajo de flujo para este caso. ¿Bien? Por lo tanto, las entalpías yo las puedo encontrar para sustancias puras en tablas de vapor y el fluido en movimiento va a ser teta, va a ser igual a la entalpía más la energía cinética más la energía potencial que lleva el fluido. ¿Bien? Vale. Ahora sí hablemos de las transferencias de energía. ¿Cuál es la energía transferida por la masa en realidad cuando entra o cuando sale? ¿Cuál es la energía transferida? Pues sería teta por la masa, ¿cierto? Pues sí, si teta es una energía específica, pues si la multiplicamos por la masa, pues me da la energía total, en kilojoules, multiplicando todo este término por la masa. Pero como a mí me interesa aquí, en los sistemas abiertos, todo es en términos de kilowatt, todo en términos de potencia, yo voy a hablar de tasas de energía transportadas. Tasas de energía, más una energía total. Una tasa en función del tiempo. Y aquí es donde es importante el balance de masa, porque con el balance de masa vamos a poder calcular algo que ya vimos en los videos anteriores, que es el flujo másico. Si yo le multiplico el flujo másico al fluido en movimiento, lo voy a llamar tasa de energía transportada por la masa. ¿Sí? Flujo másico por teta va a ser flujo másico por la entalpía más la energía cinética más la energía potencial, y eso va a estar en kilowatts, ¿cierto? Porque es kilojoule, a ver, eso está en kilojoule sobre kilogramo, ¿cierto? Si lo multiplico por el flujo másico, que está en kilogramos sobre segundo, se me va a kilogramos por kilogramo y me queda kilojoule sobre segundo, es decir, kilowatts. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, estas son las interacciones energéticas que podemos tener en un sistema abierto. Ahora hablemos, en el próximo video vamos a hablar de cómo yo puedo utilizar estas interacciones energéticas en un sistema dado para plantear mi balance de energía. ¿Sí? Entonces, conclusiones. Interacciones energéticas por medio de una resistencia eléctrica, ¿sí? O las paredes, si son diatérmicas, pues puede haber una transferencia de calor de entrada en función del tiempo y de salida. Estas están en kilowatts. También hay un trabajo de flujo que se relaciona, ¿cierto?, con la fuerza que yo debo ejercer por distancia para poder ingresar a un volumen de control cierta sección transversal de sustancia pura. Eso no se da por sí solito, eso no se da espontáneamente, no, eso necesita un trabajo para, ¿cierto?, para que la sustancia pura ingrese al mi volumen de control. Y llegamos a que ese trabajo de flujo era la misma ecuación, ¿cierto?, del trabajo de frontera que veíamos en el sistema cerrado. ¿Listo? ¿Para qué? Pues para hablar de un fluido estático que tiene en cuenta la energía interna, la cinética y la potencial de la sustancia pura. Como todo eso da movimiento, tengo que hablar de un fluido en movimiento que es teta, donde se le añade el trabajo de flujo. La suma de ambos me sale el término energía interna más el producto presión-volumen, que es la entalpía.
Entonces mis balances de energía generalmente van a estar en términos de entalpía, porque la entalpía tiene en cuenta tanto la energía interna de las partículas, ¿cierto? La suma de las energías moleculares, más el trabajo de flujo. Entonces en una sola función de estado llamada entalpía tengo en cuenta ambas componentes, entonces ambas interacciones energéticas. Finalmente, pues ¿cuál es la energía transportada por la masa? Teta por la masa, me queda en kilojoules, me piden la energía, o la tasa de energía transferida, teta por el flujo másico, que ustedes saben que está en kilogramos sobre segundo, de tal manera que me va a quedar en kilowatts. Entonces, para que el video no se alargue, en el próximo vamos a hacer un balance de energía en particular, ¿sí? Balance de energía para sistemas en estado estacionario.